Hola, almas valientes, bienvenidas a esta octava clase de la ascensión planetaria en la cual vamos a estar hablando de Lemuria y los discos solares. Hemos estado en un viaje maravilloso, abriendo las memorias del universo, abriendo las memorias de Gaia, abriendo las memorias específicamente también de las eras doradas en el planeta Tierra, para ayudarnos en nuestros procesos, ¿cierto? Para ayudarnos a recordar, para ayudarnos a sanar también todas esas heridas ancestrales. Y es hora de empezar a hablar de los 13 discos solares. ¿De dónde se van conectando? Cuéntenme si ustedes van al día con las 7 clases anteriores de Ascensión Planetaria. Déjenme saber aquí en el chat en vivo o en los comentarios. Y si no te has visto las otras clases, yo te invito a que te veas toda la lista de reproducción completa de Ascensión Planetaria, porque esto ha sido una construcción pasito a paso, ¿vale? Ha sido como cada clase es como el peldaño, el escalón de una escalera. Así que vamos a llegar ahora a hablar de los 13 discos solares y definitivamente para entender su relevancia, qué son, para qué son, quién los creó, por qué se deben activar y muchas cosas más. Siento que es bastante importante el tener claridad con los conceptos anteriores. Yo sé que ha sido mucha información. Te recomiendo incluso repetirte las clases, ¿vale? Porque sé que es tanta información que no alcanzamos a retener a veces ni el 5% de todo. Entonces, verte las clases nuevamente de Ascensión Planetaria te va a refrescar y te va a ayudar también a integrar nuevas cosas que tal vez en la primera vez que las viste no las pudiste integrar, ¿vale? Así que diciendo esto, vamos a hablar de los discos solares. ¿Por qué en Lemuria y por qué Andrea todavía no hemos pasado a Atlántida? De hecho, esta es una pregunta que me andan haciendo un montón, que ¿cuándo vamos a pasar a Atlántida? Vamos a pasar a Atlántida cuando podamos profundizar lo suficiente en Lemuria. ¿Cuántas clases más de Lemuria? No lo sé, no lo sé. De repente esta es la última, tal vez nos falte una más, no sé. Los guías son los que me van guiando, valga la redundancia, en el proceso de qué información compartir aquí en este canal de YouTube. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante entender Lemuria? Porque Lemuria es esa era dorada de la Tierra en la cual se anclaron muchas energías, se ancló mucha información y literalmente fue ese momento en el que se puede decir vivimos el paraíso aquí en la Tierra, en Lemuria. No fue en la Atlántida, fue en Lemuria. Cuando lleguemos a Atlántida, van a poder ver ese panorama completo. Y porque incluso también tenemos que aprender de Atlántida, porque Atlántida se hace de alguna forma o genera, incluso, podría decirlo así, me muestran los guías, es como que en Atlántida ese velo del olvido se acrecentó mucho más, se acrecentó mucho más. Entonces, claro, necesitamos aprender de la Atlántida para poder sanarlo, pero necesitamos primero también aprender de Lemuria para poder saber a dónde vamos, porque Lemuria tal vez es el horizonte más claro de Era Dorada que yace en nuestras propias memorias. Entonces, cuando lo recordamos al día de hoy, podríamos replicarlo, podríamos mirar hacia ese horizonte y decir, ok, ya sé a dónde vamos como humanidad, podríamos hacerlo incluso mucho mejor de lo que sucedió en Lemuria. Entonces, tomando lo que decíamos en las últimas dos clases que han sido sobre Lemuria, creo que específicamente en la clase 6, que fue donde mostré como esa línea del tiempo así muy general y logramos hablar de la caída de Lemuria. Recordemos que la caída de Lemuria empieza a ocurrir debido a que un grupo de seres lemurianos decide involucrarse directamente con la raza humana. Recordemos que estos seres de quinta dimensión que venían a sostener estas eras doradas en la Tierra no necesariamente estaban sosteniendo cuerpos humanos, no necesariamente se estaban involucrando directamente con los humanos que habían elegido venir a Gaia de forma voluntaria a vivir un proceso de ascensión paulatina. Recordemos que habían dos formas de venir al proyecto de Gaia. Uno, ser de los 144,000, es decir, de ese grupo de almas que vendrían con el ADN totalmente activo, o podríamos elegir ser de un grupo de almas que iba a evolucionar con Gaia desde cero, desde la primera dimensión. Iba a ser un proceso que iba a tomar eones.
Entonces este grupo de caminantes decide ir a ver qué está pasando fuera del grupo de islas de Lemuria. Y es cuando se encuentran tal vez con una realidad humana en la que en la que sin darse cuenta se permitieron ser un poco nublados en su visión de unidad. ¿Cómo así? Palabras más sencillas. Cuando se sostiene en la quinta dimensión, y ellos sostenían cuerpos de luz de quinta dimensión, aunque sostienen un cuerpo que se ve individual, aún entienden su naturaleza de unidad con la fuente y con el todo. Y entienden todas las leyes universales, todas las leyes cósmicas. Por ejemplo, una de esas diciendo que todo está en perfecto orden, que todo está en perfecto estado, que nunca nada ha pasado por error. Por ende, se les olvidó en ese instante, cuando salen y ven el proceso evolutivo que estaba viviendo el humano que vino voluntariamente a evolucionar desde cero con Gaia, ven eso y sus cuerpos, debido a que estaban aquí, muy cerca de la tercera dimensión, hacen una baja dimensional y empiezan a juzgar eso que estaban viendo. Eso era como una letra menuda, de hecho. Es como van a la Tierra, tienen cuerpos de quinta dimensión, pero al estar tan cerca de las dimensiones más bajas, siempre pueden influenciarse o afectarse y bajar su vibración. Y al bajar la vibración por debajo de la quinta dimensión, vivimos lo que se llama el velo del olvido. Y eso fue lo que les pasó a los caminantes. Se involucraron, salieron de su burbuja, por así decirlo, en Lemuria de quinta dimensión, empezaron a recibir las frecuencias de las dimensiones más bajas y empezaron a juzgar la experiencia de la evolución que estaba viviendo el humano primitivo en ese instante. Y desde ese juicio que emitieron, se nubló totalmente su visión. Y ahí empiezan a hacerle como modificaciones al plan lemuriano. Si recuerdas, te decía en el plan de Lemuria, ellos nunca venían a involucrarse directamente, ellos lo hacían a través de la emisión de rayos. ¿Recuerdas el rayo arcoíris, el rayo coral? Si no lo recuerdas, por favor, devuélvete a las clases anteriores de Lemuria. Yo sé que es mucha información, así que a veces es súper importante repetírselas porque uno no logra captar nada, ni el 5% a veces de toda la información que se comparte. Entonces, estos caminantes, al juzgar esta experiencia, dicen, no, tenemos que intervenir directamente en la evolución humana. De alguna forma se les olvida que es perfecto y que su trabajo no es intervenir directamente. Y entonces ahí es cuando crean el plan de Atlántida. Atlántida sería un proyecto en el que estos seres de quinta dimensión sí podrían influir directamente en la evolución, en la ascensión de los seres humanos. No era parte del plan, pero así sucedió. Lemuria y Atlántida logran coexistir, se dice que por un lapso de 5.000 años en el que ambas existían, una en el Pacífico y otra en el Atlántico. Vamos a hablar más de Atlántida cuando lleguen las clases de Atlántida, ¿ok? Pero qué importante saber que los últimos 1.000 años aproximadamente de este periodo en el que coexistieron, básicamente los atlantes simplemente querían que las cosas se hicieran como ellos decían, y esto lo vamos a entender mucho más después en las clases de Atlántida, de tal forma que para los lemurianos y sobre todo para el Consejo de los 13 ancianos, recuerda que eran ese grupo de básicamente guías espirituales de la isla de Lemuria, consejeros de la isla de Lemuria, logran ver estas líneas del tiempo y dicen, esto tiene que suceder así, así que lo mejor que puede ocurrir es que nosotros, como Lemuria, hundamos la isla central, que era la isla que contenía los templos de los dragones, para que los atlantes pudieran seguir con su proyecto. Ellos, en esta caída de Lemuria, recordemos que también estaban sosteniendo el proyecto de de los 33 pares de niños, ¿cierto? Estos 33 pares de niños que luego tendrían y procrearían aquí en la Tierra y ya darían niños totalmente con su ADN activo. Estos niños los mandan a Atlántida y ellos le dicen a los atlantes, no se preocupen, nosotros nos vamos. Esto fue básicamente un plan que se idean para que
esa energía tan necesaria de la familia de los 33 pudiese perdurar y anclarse esa información de inocencia en la rejilla planetaria. ¿Qué sucede entonces con los discos solares? ¿Por qué después de 10 minutos Andrea hablando todavía no los menciona? Es que aquí es donde viene el papel de los discos solares. Por eso teníamos que poner todo eso de contexto. Y de verdad te invito a que te vuelvas a ver las clases anteriores si no te las has visto. Entonces vienen estos discos solares. Y los discos solares básicamente fue la forma en la cual el Consejo de los 13 ancianos dijo, ok, vamos a hacer algo. Que no pase como pasó todo con la era dorada de Mu. ¿Recuerdan lo que pasó en Mu? Que básicamente Gaia congela las memorias y las mantiene en la Antártida. Ahí congela todo lo que se ancló positivamente en la Antártida. Y la memoria de la caída la manda a un territorio que hoy se conoce como Perú. Pero esas memorias congeladas, de alguna forma, se convirtieron en un olvido. Y fue perfecto así, para que luego pudiera venir otra era dorada y crear desde cero y no estuviera influenciada desde la caída, desde esa memoria de caída que iba a estar en su ADN. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí con los 13 ancianos? Ellos dijeron, bueno, esta vez no vamos a congelar la información. Esta vez necesitamos que la información esté mucho más activa. Necesitamos que la información en algún momento, en el momento en el que el humano esté listo para entenderla, esta información pueda abrirse y compartirse con todos. Porque esta es la información que va a contener toda la sabiduría del origen del ser humano, toda la sabiduría del potencial de su ADN, para que éste pueda ser el ser humano crístico que viene a ser. Porque recordemos que como almas que hemos voluntariado aquí en la Tierra, estamos viniendo bajo el linaje de la familia crística solar. Entonces, para esto, los 13 ancianos se crean dos planes. Un plan es el de hundir la isla central de Lemuria, que eso lo vimos en la clase número 6, y en esta isla central se hunde allí en las aguas del Pacífico, de tal forma que esa memoria de Lemuria estuviera en las aguas. Y de forma amorosa y suave, esas memorias pudiesen irse soltando. De hecho, quedaron islas remanentes, que de eso también hablamos en los videos anteriores, y por ende, estas culturas que han estado y han surgido alrededor del Pacífico aún guardan ese legado lemuriano y sin saberlo o sabiéndolo, nosotros hemos ido poniendo o hemos ido integrando poco a poco, ido despertando poco a poco. Por eso cuando alguien te habla de Lemuria, algo te resuena, no sabes ni por qué, pero es que en las aguas mismas han estado esas memorias. Y el otro plan para que no se olvidara la memoria de Lemuria y todo lo obtenido en Lemuria, fue el crearse esta tecnología llamada los 13 discos solares, o los discos solares sencillamente. Estos discos solares, imagínate que son como la memoria flash drive donde tú guardas información, la pones en tu laptop y luego la puedes poner en cualquier otro lugar, algo así. Son como discos de información, no están en físico en materia de 3D, sino que están en materia de 5D, están en el campo etérico. Estos discos solares son hechos de oro. El oro es la manifestación precisamente del sol, porque todos venimos de la familia crística solar, ¿vale? Y estos discos iban a contener la información de cada una de las 13 hebras o 13 filamentos del ADN que componen al ser humano. Y asimismo contendrían información de las caídas que hemos vivido y asimismo la información de cómo sanar esa caída. O sea, aquí básicamente en los discos solares tendríamos toda la información que necesitábamos o que necesitamos el día de hoy recordar, activar dentro de nosotros, tanto para sanar como para activar nuestro máximo potencial. Está todo allí. Esta es la memoria, es el recuerdo de nuestro ser total y de por qué vinimos aquí a la Tierra. Estos discos solares básicamente están codificados
te preguntarás, ok, ¿y esa información en qué idioma está o cómo es la cosa? ¿Cómo está la información guardada en esos discos solares? Esos discos solares están codificados en los códigos de las tablas de Helios y Vesta. Helios y Vesta básicamente es el complemento femenino masculino de esta galaxia. Sí, de esta galaxia. En esta galaxia, los dos padres femenino-masculino o las dos grandes conciencias femenino-masculino son Helios y Vesta. Entonces, estos discos solares tendrían tanto como un complemento o una parte femenina como una parte masculina. Y si te das cuenta, o si te acuerdas a las clases anteriores, todo en este universo tiene esta configuración. Femenino, masculino. Son las dos energías que cuando permiten entrar en comunión, entrar en esa danza sagrada, son las que crean todas las realidades. Por eso todo siempre se crea en femenino y en masculino en este universo y todo está compuesto por estas dos energías. Entonces, estos discos solares, los femeninos han estado, digamos, resguardados en el territorio europeo y han sido resguardados y han sido tal vez activados también por otras eras que han venido no tan lejanas a la nuestra. Por ejemplo, le sonará Avalon, pero bueno, de Avalon hablaremos mucho más adelante también. Avalon, que es ese reino mítico alrededor del rey Arturo, la espada, ¿se acuerdan de todas esas historias? El mago Merlín, bueno, en algún momento llegaremos por allá, ¿vale? Por ahora, vamos a enfocarnos mucho más en los discos solares que fueron guardados en el territorio americano, desde el sur del continente americano hasta el norte del continente americano. Son como los discos solares masculinos y de hecho hay algún entendimiento muy lindo que me dicen los guías, que de hecho estos son los discos solares que más suenan, porque son los discos solares que más están cargados o bueno, tienen la información para esas caídas de conciencia, las cuales están muy ligadas a esa caída del femenino, o mejor dicho, es la caída del masculino y el masculino hizo que el femenino básicamente se anulara en la historia, algo así. Entonces, por eso hoy vamos a estar presentando estos 13 discos solares que están bajo la tabla de Helios, que son los que se encuentran aquí en el territorio americano, que son los que estamos listos para activar en este momento, que ya se están activando. En una clase, en alguna clase de Lemuria, creo que fue en la sexta, se les explicó el proceso de la rejilla planetaria, cómo todo lo que estamos viviendo en este plano está actualizando esa rejilla planetaria y la rejilla planetaria a la vez es la que envía más información a todo el colectivo. De alguna forma es como un ciclo, ¿saben? Lo que hacemos aquí se manda a la rejilla planetaria y es como si le diera una orden a los demás individuos del colectivo diciéndoles, así tienen que funcionar. Entonces, por eso era tan importante el proyecto de la familia de los 33, porque en la familia de los 33, cuando nacieran estos seres desde la inocencia y con los 13 filamentos activos, entonces la rejilla planetaria se activaría y podría mandarle la información al resto del colectivo humano para que recibiera esta memoria, este recuerdo, y entonces ellos también pudiéramos, o nosotros también pudiéramos activar estos 13 filamentos dentro de nosotros. Entonces, estos 13 discos solares están directamente relacionados con esos 13 filamentos del ADN humano. Y vamos a ir viendo uno a uno en este instante. Les voy a mostrar aquí como una presentación para que se pueda entender mucho más fácil porque va a ser también muchísima información. A ver, el primer disco solar es el disco solar de Demayón. Y quiero también hacer una salvedad aquí, y es que no necesariamente están ubicados en el mismo orden de sur a norte a lo largo del continente americano. No necesariamente funciona así, ¿ok? Entonces vamos a abrir la mente, salirnos como de esas estructuras para poder entender este escalón o estas escaleras que representan el disco solar, los discos solares. Entonces,
Primero que todo es el disco de Demayón. Este está directamente relacionado con nuestro chakra estrella de la Tierra, el cual es el punto energético que nos permite anclarnos aquí a la Tierra. Recordemos que nosotros somos, de hecho, seres estelares, seres espirituales, seres sutiles que vinimos aquí a través de esta tecnología que es el cuerpo físico y su ADN a tener una experiencia en estas densidades más bajas para poder integrar las 9 dimensiones, el cual es el primer plano inicial de Gaia. Así que este chakra es muy, pero muy importante porque es el que nos permite sentirnos que aterrizamos. Es como, ok, vine aquí a la Tierra, pertenezco a la Tierra y dejo de andar pensando en las estrellas. Sí, está bien, mirar a las estrellas, pero para entender quién eres y poder vivirlo aquí. Creo que esto es bastante importante y esto es uno de los regalos que nos da ese primer disco solar, que es el disco de Demayón, el cual se encuentra ubicado en el lago Titicaca. Ya entenderán por qué hago tantos viajes o llevo ya varios años haciendo el viaje, la expedición entre Cusco, Perú y el lago Titicaca, el lado boliviano, precisamente porque aquí empezamos a activar todas estas memorias. Es como el primer paso, el decir, ok, estoy aquí, tengo el aval de la tierra, tengo la fuerza de la tierra y entonces puedo empezar a vivir mi misión de vida. ¿Cuándo aterrizo? Este primer disco solar tiene también la información de la raza de Sirio y la información es la información básica de nuestro linaje, la información de la emanación de la energía Kundalini, o también conocido como el sexto elemento. ¿Cómo así que el sexto elemento, Andrea? Sí, los primeros 4 elementos aquí de la tierra, agua, aire, fuego, tierra, ¿cierto? El quinto elemento es el éter y el sexto elemento es básicamente la comunión de todos ellos. Cuando se unen todos estos 5 elementos anteriores, tenemos el sexto elemento que es la energía Kundalini. El segundo disco solar es el disco de Ion. Este está directamente relacionado con el segundo filamento de nuestro ADN y con nuestro chakra raíz. Y este disco solar se encuentra en la Antártida, en esas tierras congeladas del sur, casi que inexploradas, o bueno, sí hay exploraciones, pero todavía son muy vírgenes y son todavía un misterio muy grande para el ser humano. En este segundo disco solar tenemos la información de la raza cetácea, es decir, nuestra raza de los cetáceos, de las ballenas, que han sido una de las razas primigenias también del universo. Y este disco solar es el que tiene la memoria de la era dorada de Mu, de Lemuria y de Atlántida, de las 3 eras doradas anteriores, ¿vale? Y también nos regala un regalo, valga la redundancia, es el regalo de la contemplación y el silencio. Cuando nosotros activamos este ADN, este disco solar dentro de nosotros, activamos esta hebra del ADN, estamos como permitiendo que todas esas memorias de Mu, Lemuria, Atlántida, vuelvan a nacer dentro de nosotros. Y yo siento que sin duda alguna los que están viendo esta clase esto es un proceso que han estado viviendo, porque esta información te ha estado llegando. Y si te está llegando es porque ya está esa información activándose o abierta dentro de ti. Pero te da una clave, y es la clave de contemplación y silencio. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque de la contemplación y el silencio es donde puedo empezar a encontrar mi verdad. Desde la contemplación y el silencio es de donde puedo empezar a bajar esas memorias, a entender lo que mis guías me andan mostrando, la información que me quieren hacer llegar. Contemplación y silencio. El tercer disco solar es el disco de Mitakuná, que se activa o que activa o está relacionado con el tercer filamento del ADN humano. Está relacionado con el chakra sacro, nuestro chakra sacro. Tiene la información de la raza felina y está localizado en el Valle de Talampaya, en Argentina. Este tercer disco solar es el que tiene la información para hacer toda esa sanación kármica de la energía sexual. Y aquí empezamos a ver cómo esto es como una cadena que se entrelaza, porque miren cómo el disco solar de guión nos está dando ya nos está abriendo las memorias. ¿Y por qué necesitamos abrir las memorias? Para que empecemos a entender todas esas heridas ancestrales con respecto a qué? A lo que nos dice el primer disco, con respecto a nuestra energía Kundalini. Entonces ya este tercer chakra aquí nos empieza a dar como la información, o ese tercer filamento o este tercer disco solar nos empieza a dar como la información
para hacer esa sanación kármica, esa sanación ancestral de esta energía sexual, o mejor llamada como la energía Kundalini, simplemente la energía creadora de todo. El cuarto disco solar es el disco de Ulinem, relacionado con el cuarto filamento de nuestro ADN, relacionado con el chakra del plexo solar en el humano. Tiene toda la información de la raza también de Pléyades y cetáceos y está localizado en Aurora, Uruguay. Este disco solar tiene la información que necesitamos para poder hacer la sanación emocional, para poder interpretar la realidad sin dualidad. ¿Qué significa esto? Nosotros que estamos o que hemos estado sosteniendo únicamente las primeras dimensiones hasta la cuarta dimensión, aquí tenemos el llamado velo del olvido, y este velo del olvido básicamente es el que no nos permite reconocernos en unidad y darnos cuenta que nada está separado de nosotros, sino que todos somos nosotros. Es necesario llevar esta sanación emocional a las aguas. De hecho, está muy relacionado con las aguas, ir a sanar las aguas, las memorias que tienen las aguas de nuestro cuerpo, porque en esa memoria es que podemos empezar a volvernos maestros de las emociones. Las emociones pueden ser nuestras mejores amigas, pero también nuestros peores enemigos. Y precisamente a eso va este cuarto disco solar Ulinem, para que podamos hacer de la mano de los cetáceos pleiadianos la sanación emocional y llevarnos a la visión de unidad. Y si te vas dando cuenta, aquí se va convirtiendo como una escalerita, porque primero el disco solar 1, el de Demayón, nos habló o nos recordó nuestra esencia, la Kundalini. El disco solar de Ión fue el que nos abrió luego las memorias, Amu, Lemuria, Atlántida, pero luego el Mitacuna es el que nos permite hacer la sanación a esas memorias para poder llegar ahora al Ulinem, y desde el Ulinem poder sanar de forma más profunda lo que se abrió anteriormente. ¿Te das cuenta de esta cadenita? Ahora tenemos el quinto disco solar, que es el disco solar de Ramayá. Este disco solar está relacionado con el quinto filamento del ADN humano, relacionado con el cuarto chakra en el ser humano, está relacionado con la raza canina y los arturianos, y está localizado en el volcán del Licancabur en Chile. ¿Qué información nos da? Este es el disco solar que nos recuerda la memoria de las leyes universales y nos recuerda que dentro de nosotros tenemos el fuego sagrado transmutador, capaz de deshacer todas esas ilusiones del ego para poder conectar con tu ser más auténtico y más puro. Desde ese punto del corazón se deshacen las ilusiones del ego y puede salir, empezar a surgir el ser más auténtico y puro. Para que luego venga el sexto disco solar, el Om Sara, relacionado con el sexto filamento del ADN humano, con la glándula timo del ser humano, con la información de la raza equina, la cual nos lleva a la matriz del alma, es decir, a ese lugar donde se gesta el alma en total inocencia. Ese disco solar nos da ese regalo, restablecer la inocencia, restablecer esa visión de belleza y amor, ser como niños que ven todo y de forma inocente, todo lo vemos bello, no lo estamos juzgando, no lo estamos precondicionando. Así es que podemos reencontrarnos con el propósito de nuestro ser, desde esa inocencia del niño, y está localizado en el Cerro Roncador de Brasil. De esta forma llegamos al séptimo disco solar llamado Ilumaná, relacionado con el séptimo filamento del ADN humano, con el chakra garganta. Tiene toda la información de las razas reptil elevada, recordemos que es la tortuga. Se encuentra ubicado en la selva del Paititi, en Perú, y esta información que nos trae viene a subir un nivel más con respecto al disco anterior, porque nos permite empezar a liberar nuestra voz desde la inocencia y la autenticidad del corazón. O sea, si miramos el disco anterior, nos pone en contacto ya
con esa voz auténtica o con la autenticidad. Y ahora este disco séptimo solar, este séptimo disco solar nos ayuda a poder sacar esa voz desde esa autenticidad, desde ese punto inocente. De esta forma podemos darle sanación a esos miedos más profundos de volver a caer. De alguna forma dentro de nosotros siempre está ese recuerdo inconsciente de que hemos caído muchas veces. Hemos caído en Lira, en Orión, en Mu, en Lemuria, en Atlántida, y está ese miedo. Entonces este disco solar nos lleva a soltar esos miedos definitivamente. De hecho, por eso el viaje a Semilla Estelar que hago cada año, que voy a Perú y Bolivia, empieza en Perú, porque en el lado peruano trabajamos mucho con este disco solar. El octavo disco solar es el disco de Urinam. Este disco solar está relacionado con el chakra del tercer ojo y con las glándulas pineal y pituitaria. Tiene toda la información de la raza de las aves madres o madres aves. Se encuentra en Roraima, en Venezuela, y tiene una labor muy profunda, y es liberarnos de todos esos apegos que nos están obstruyendo la visión espiritual, que es la visión de unidad. Aquí, si se dan cuenta cómo cada disco solar nos va llevando a un estado más profundo a integrar la visión de unidad. Aquí nos ayuda a reconectarnos con nuestros orígenes cósmicos. Cuando recordamos nuestro origen cósmico, empezamos a entender cómo es que todos somos uno, cómo es que hemos vivido muchas vidas, cómo es que estamos viviendo incluso en otras dimensiones, y de esa forma poder abrir nuestras alas de luz. El noveno disco solar, que es el Jacintá, está relacionado con el noveno filamento del ADN humano, con el chakra coronario, y tiene toda la información de los arturianos y nuevamente de la raza reptil elevada, es decir, la tortuga. Se encuentra en la Cueva de los Tallos en Ecuador, y este lugar y este disco solar en particular nos ayuda a recordar todos los planes de evolución de la humanidad, todo lo que se planeó desde el proyecto de Gaia. De esta forma, para poder acelerar esa frecuencia de nuestros discos solares, de todos los anteriores, y permitir la conexión consciente con nuestro cuerpo de luz, porque recordemos que en este plano, en este proyecto de Gaia, eso es lo que venimos a hacer, a integrar nuestros cuerpos de luz con nuestro cuerpo físico, todo en un solo lugar, tal como lo hizo Jesús. Esta Cueva de los Tallos se dice que es muy especial, yo nunca he ido, pero se dice que es muy especial porque contiene básicamente la energía de todos los maestros que han ascendido. Allí está, a través de su historia, a través de su energía, el plan que nos recuerda que nuestro plan inicial es ascender. Y así podemos pasar entonces al décimo disco solar, que es el disco de Shemanko, relacionado con el décimo filamento del ADN humano, con el chakra estrella del alma, que está localizado 50 centímetros aproximadamente por encima de la cabeza. Tiene toda la información de la raza de Orión, muy específicamente de los cetáceos, de las orcas, más específicamente aún. Y este disco solar se encuentra localizado en la Sierra Nevada de Colombia, pero tiene una antesala, y es la laguna de Guatavita, también en Colombia. Este disco solar es muy especial, nos está llevando también a grados más profundos de sanación. Aquí nos está llevando a sanar la memoria de la caída, integrando las sombras. Ese famoso trabajo de integración de luz y oscuridad, integrar nuestras sombras, todo eso que está ahí en la oscuridad, que no aceptamos de nosotros. Bueno, ahí va ese disco solar. De hecho, nos hace trabajar mucho nuestra humildad para poder abrazar nuestra vulnerabilidad, entendiendo que esas sombras hacen parte de la densidad de ser humano, y es justamente lo que nos impulsa a la ascensión. Es lo que nos lleva a la sabiduría máxima. Así que este es un disco solar que está siendo muy activo y muy pertinente. Las memorias de la Sierra Nevada están invitando a visitantes de todos lados, y si me has seguido en los retiros de Ancestral, muy seguramente vendrán más retiros allí en la Sierra Nevada. El undécimo disco solar es Aromane, relacionado con el chakra número 9. Tiene toda la información de los antarianos, la raza equina y la raza cetácea también. Está localizado en la selva del Mosquitia, en Honduras, o Mosquitia, no sé cómo se pronuncia en realidad. Y la información que nos trae es para poder sanar esa fractura
entre femenino y masculino. Este disco solar es muy especial. Viene a ser esa unión divina, la común unión nuevamente del femenino masculino. Se vuelve a unir y se vuelve a formar esa energía kundalini cuando estas dos se unen. Aquí hay algo muy lindo porque es despertar esa certeza de ser amado, despertar la diosa, la gran madre. De hecho, es la gran madre la que te ayuda a restaurar ese niño interno herido que anda buscando a su madre extraviada. Es allí. Y eso es algo, este es un trabajo que hemos venido haciendo ya muchos, que se está metiendo mucho para este año 2025, que es el de posicionarnos bien en nuestra valía personal. Para esto se requiere haber trabajado mucho el tema de las heridas maternas y paternas. Y el disco solar número 12 es el disco de Zipenbo, relacionado con el filamento número 12 del ADN humano, con el chakra número 10. Tiene toda la información de la raza cetácea y también del reptil elevado, es decir, la tortuga. Se encuentra ubicado en la selva lacandona en México, al sur, pero también tiene una antesala, así como la de Shemanko, como el disco solar de Shemanko. Esa antesala del disco de Zipenbo se encuentra también en México, en el Valle de las Siete Luminarias. Y este disco solar es muy, pero muy potente, muy importante, porque con este se está trabajando toda esa memoria herida del masculino, un masculino que perdió su centro. De hecho, aquí es donde se abre la voluntad divina como un resultado de haber equilibrado los 7 aspectos del guerrero. Los 7 aspectos del guerrero es básicamente un concepto que existe a través de 7 aspectos del sagrado masculino que cuando están en equilibrio pueden dar paso al femenino y servirle al femenino, porque el femenino es el que contiene toda la sabiduría y el masculino es el que la direcciona y acciona según esta voluntad divina. Es decir, se rinde la voluntad egoica, que sería un exceso de masculino, un masculino distorsionado, y se rinde finalmente a la voluntad divina. Aquí cuando hay esa rendición, entonces ya se encuentra en equilibrio. De pronto me estás escuchando y te das cuenta que todos estos temas ya se han estado moviendo mucho en el colectivo, y es que sí, porque la información de los discos solares está más abierta que nunca, se ha ido liberando, y todo desde distintos procesos o enfoques, esta información a sanar ya se ha venido activando dentro de nosotros y somos muchos los que estamos llevando procesos de sanación con el femenino y masculino. Para que pueda llegar el disco solar número 13, el Emanashi, relacionado con el filamento 13 del ser humano, con el chakra número 11 y 12 del ser humano, está relacionado con toda la información de los andromedanos, los cuales es la raza de la galaxia llama gemela de la Vía Láctea, que es Andrómeda. Este se encuentra en el Monte Shasta, en California, y tiene la info o la esencia de reunificación con la fuente desde el cuerpo físico. Es decir, aquí estamos hablando ya de la conciencia unificada, en palabras más sencillas, la famosa iluminación, lo que han hecho todos los maestros ascendidos. Vamos a recapitular. Me agrego nuevamente. Entonces, primer disco solar de Mayón en el lago Titicaca. Segundo, Ión en la Antártida. Tercero, Mitacuná en el Valle de Talampaya en Argentina. El cuarto, Ulinem en Aurora, Uruguay. Quinto, Ramayá en el volcán del Licancabur en Chile. El sexto, Omsará en el Cerro Roncador de Brasil. Séptimo, Ilumaná en la selva del Paititi en Perú. Octavo, Urinam en Roraima, Venezuela. Noveno, Jacintá en la Cueva de los Tallos en Ecuador. Décimo, Shemanko en la Sierra Nevada colombiana. Ya ven por qué ando también intensa haciendo muchos eventos allí, porque hay una energía muy, muy importante que integrar en estos momentos planetarios. El undécimo, el Aromane en la selva de Mosquitía en Honduras. El duodécimo, el Zipenbo en la selva Lacandona en México. Y el 13º es el Emanashi en el monte Shasta, California. Estos son los 13 discos solares. De hecho, en mi escuela virtual, en mi página web, yo tengo una escuela virtual. ¿Qué es la escuela virtual? Es una plataforma donde accedes
a una gran cantidad de talleres en línea, meditaciones guiadas, terapias energéticas, todo en una plataforma virtual. Allí justamente antes de terminar el año 2024, transmití un taller de activación total de ADN crístico, es decir, de los 13 filamentos. Hicimos un trabajo muy importante que de hecho lo hicimos el 21 de diciembre, día de solsticio, así que fue maravilloso, fue muy potente. Si esto a ti te llama y no alcanzaste a hacer el taller en ese momento, ve a la escuela virtual, suscríbete para que puedas hacer este taller y bueno, puedas disfrutar también de todos los talleres más para que puedas hacer esa activación tan potente que se hizo en ese momento cuando se transmitió el taller en vivo. Entonces, ok, Andrea, ya estoy entendiendo, estos son los discos solares, son básicamente como discos duros que tienen información, pero obviamente no están en estado sólido en esta materia, están en estado etérico, están hechos de oro, pero en estado etérico, ¿vale? Se encuentran en todos estos lugares, hay discos solares femeninos que se encuentran en Europa y de repente hablaremos un poco más de ellos cuando lleguemos en algún momento a hablar de Avalon, viene mucho, mucho después, ¿vale? Pero ahora nos estamos enfocando en estos 13 que son como el lado masculino que están aquí a lo largo de América. Entonces, ¿para qué sirven esto? ¿Cómo trabajo con esto, Andrea? Ok, ya sé que están ahí, pero ¿por qué los necesito? ¿Por qué son relevantes en mi vida? Creo que lo que quiero dejar para terminar este video de hoy y hacerlo práctico, porque sé que es mucha información y a veces uno dice, pero ¿qué hago con todo esto? ¿Cierto? Es entender sencillamente que esta información ha sido resguardada en ese territorio para que en algún momento, cuando el humano ya estuviera dispuesto a tomar esta información, entenderla, esta información empezara a salir, estas memorias empezaran a abrirse y al abrirse esas memorias, también entonces estamos activándolas dentro de nosotros, estamos activando dentro de nosotros esta información que es tan relevante o tan necesaria para llegar a esa conciencia unificada, que es el treceavo disco solar, que tanto hablamos o que tanto se habla hoy en día en el Monte Shasta, ¿vale? Andrea, ¿tengo que ir a esos lugares para trabajar con los discos solares? No, no necesariamente tienes que ir, porque recordemos que somos uno y que este mundo es básicamente una proyección de nuestro mundo interno. Entonces, para activar estos discos solares o para darles el sí, puedes hacerlo sencillamente desde tu corazón, desde tu hogar, desde el lugar donde te encuentres, pero es simplemente poner como la intención de trabajar con esta tecnología, porque es que esta tecnología ya está ocurriendo. El conocerla te da simplemente como un rumbo. Por ejemplo, si después de esta descripción que te compartí de cada uno de los discos solares, tú dices, oh, bueno, definitivamente ese décimo disco solar, el disco de Shemanko, es bastante pertinente para mí en este momento, porque justo estoy haciendo un trabajo muy profundo de ir a integrar mis sombras. Entonces, de repente puedes poner la intención de trabajar con ese disco solar, conectarte con él de corazón a corazón. Tú puede que no estés en Colombia, puede que no estés en la Sierra Nevada colombiana, pero ok, voy a conectar con este disco solar desde el permiso, desde la humildad, guiado por tus guías espirituales, valga la redundancia, para que esta información se pueda desplegar en ti y guíe tu camino a esa integración de sombras que ya estás haciendo. Ahora que es muy probable que muchas de las cosas que te dije te resuenan. Y es porque estos discos no necesariamente se van activando uno por uno en orden y no se activa el otro hasta que se activa el de antes. No necesariamente es así. Ha vivido tantas vidas también en este plano que estos discos solares y estos filamentos del ADN se han ido activando en ti a lo largo de muchas vidas y por ende tal vez hay aspectos dentro de ti que se han venido trabajando. Entonces puedes sentir que tienes un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de lo otro. Lo que sí es súper importante es entender que ese treceavo disco solar solamente se puede activar cuando en realidad has activado en totalidad los primeros 12 discos solares. Y esto es bastante importante de entender porque sé que también hay una moda últimamente de ir al Monte Shasta y hacer todo el peregrinaje con el Monte Shasta, pero más allá de ir al Monte Shasta es cómo estoy viviendo estos discos solares dentro de mí, cómo estoy viviendo estos procesos que me plantean los discos solares dentro de mí. Creo que esa sería como la mejor información. Vamos a hacer una meditación corta, sencilla para terminar
en la que vas a poner esa intención de apertura a trabajar con los discos solares, activar conscientemente toda esta información que te propone cada uno de los 13 filamentos del ADN para que actives en totalidad en algún momento esta información. Que ojo, no hay afán, no es que los tienes que activar ya todos, ¿no? De repente te tomará varias vidas más el activarlos, pero es importante hacer el trabajo que sea necesario en este momento planetario. Así que te quiero invitar a que sueltes todo lo que tengas en mano, en mente en este momento, y te invito a cerrar los ojos. Te invito a respirar profundo. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Inhala por la nariz, exhala por la nariz. Te sientes centrado, ve a tu corazón, ve al silencio de tu corazón. Y desde tu corazón, donde sea que te encuentres, imagina el continente americano. Imagina esa cordillera de los Andes que va desde el sur, desde la Patagonia, y va subiendo. Llega a Colombia, al norte de Sudamérica, se ramifica en tres. Y luego esa cadena montañosa sigue intraterrenamente, pasando por Centroamérica, por México y llegando a California. Y en tu corazón siente la compañía de Jesús, de las Magdalenas y del Sagrado Hijo. Femenino, masculino y la comunión de los dos vive en ti. Imagínalo como un triángulo en tu corazón que se activa. Y te invito simplemente a poner la intención. Puedes decir en tus propias palabras: familia crística solar, estoy abierta a transitar conscientemente el camino de activación de mi ADN. Y puedes visualizar distintos vórtices de luz a lo largo de tu columna vertebral, que son tus chakras. Debajo de tus pies hay varios vórtices más, varios chakras más. Y arriba de tu cabeza hay varios chakras más. Y suavemente se empiezan a iluminar, empiezan a despertarse. Y repiten tus palabras: muéstrame lo que sea pertinente para mí. Muéstrame lo que sea pertinente para mi proceso actual.
Esos 13 discos solares del continente americano están conectados con tus 13 chakras y en tu corazón sabes que eres uno con el continente americano. Y en tu corazón sabes que esa información ya se empieza a activar en ti y el camino se te irá guiando. Hecho está. Te invito a que abras tus ojos. ¿Cómo te sientes con toda esta información? Sé que es mucha información. Te invito a que te vuelvas a ver este video. No necesariamente tienes que memorizártela, solamente entender la esencia de esos discos duros de información hechos de oro en quinta dimensión que están guardados a lo largo de los territorios. Ahí están, despertándose y están despertándose en ti para que renazcas en el ser humano crístico, el ser humano dragón, como Lemuria, la época donde existían, donde por primera vez vinieron los dragones a la tierra. Así que eso es. Esas clases nunca las sé cómo terminar, así que simplemente deseo que esa información haya nutrido tu proceso espiritual, que la información se vaya revelando y el entendimiento vaya creciendo a medida que así lo vayas requiriendo. Te mando un abrazo gigante y como siempre deseo invitarte a que te pases por mi página web www.andrearroa.com. Allí te puedes enterar de los próximos viajes, retiros. En Colombia vamos a estar haciendo un retiro maravilloso para septiembre, el portal 99. Todavía no ha salido la información, pero mantente atento. En mayo se viene el viaje Semilla Estelar a Perú, Bolivia, donde vamos a estar trabajando estos dos discos solares tan importantes como es el disco solar de Desmayón y el de Ilumaná. Y si te sientes llamado, pues escríbenos rápidamente porque ya estamos cerrando inscripciones, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto. Besitos para todos.